Ya estamos en Facebook, buenos días, aquí están Katy y Paola saludando a estas mujeres interactivas que nos traen noticias e invitación a capacitación, lo que nos gusta tanto esta comunidad, crecer y educarnos. Así que ya empiecen a llamar a su gente, a etiquetar, porque esta es una información de miércoles, comunidad 2.0 para ustedes. Así que los esperamos. También lo puede asignar a un micrófono, a una conga, porque ese programa se usa para grabación de estudio. Pero ahora mismo se está usando para eso. Sí, señor, resolución de conflictos desde la gestión humana. Ay, Dios mío, para empezar ya escuchamos conflicto y la gente se aterra y dice, Dios mío, pero todo entorno que contenga una interacción humana es susceptible de enfrentar conflictos. Y hoy tenemos una invitación maravillosa que nos hacen nuestras queridísimas amigas Paola Félix y Katy Cibolani. Bienvenida, damas hermosas. Muchas gracias. Hola, buenos días, un placer estar contigo. Allá hace un año que estuvieron aquí, increíble cómo pasa el tiempo. Sí, así es. Pero nos encanta porque ustedes tienen una invitación sobre un proceso, una conferencia que tiene que ver con todo esto de capacitar y trabajar en este sentido, en este entorno. Y sobre todo justo, y ayer estuvimos hablando, el lunes, perdón, estuvimos hablando sobre ambiente de felicidad, de trabajo, de lo que se da, ¿no?, en el clima laboral y todo lo demás. Y entonces, qué idóneo es que esta semana también estemos ofertando este tipo de, experiencias. Se habla ahora mucho de felicidad laboral y se habla ahora de un sinnúmero de cosas y que ya no es el empleado, es el colaborador y todo lo demás. Es como realmente volver a las bases y a eso vamos, porque eso deberíamos hacer siempre. Exacto. ¿Qué nos están ofertando ustedes como proceso de capacitación? Bien, bueno, el proceso es una conferencia dentro del marco de Expo Capacitando 2019. Excelente. Que será el próximo 20 de julio en el hotel Embassy Suites. en el Embassy Suites. En la Tiradentes con Gustavo. En la Tiradentes, exacto. Perfecto. Exacto. En Silverstone, sábado 20 a las 9:30 de la mañana será una conferencia más orientada hacia recursos humanos, a todo lo que tiene que ver con empresas. Sin embargo, yo siempre considero que nuestras charlas, nuestros talleres tocan todos los ámbitos de nuestra vida, porque claro, el conflicto no está solo en el ámbito laboral, está en todos nuestros ámbitos, está en el ámbito familiar, en el laboral, en el vecinal, en el comunitario, ahí está en lo social, ¿no? Salimos a la calle y podemos encontrar conflictos. Eso es interesantísimo porque muchas veces, y eso también pudimos verlo y lo hemos visto no solamente en la experiencia personal, sino también en los expertos como ustedes que nos visitan, no se puede segregar, aunque debería ser lo lógico, pero al ser humano, a la mujer empoderada de hoy, una mujer que probablemente está desafiando propios elementos de su vida, etapas, ciclos y demás, desvincular lo que es su trabajo de su emocionalidad. Es mujer, a veces tenemos una madre con 3 chicos, recién divorciada, un emprendimiento, todo lo demás, llega al trabajo y eso impacta emocionalmente su vida. Entonces no puede desconectarnos un software que se puede sacar tan sencillo como eso. Completamente, y entiendo que la conferencia va a ser brindar herramientas, a pesar de que es algo relativamente corto comparado con otras formaciones. Claro. Es como una pincelada de lo que nosotros podemos hacer dentro de las empresas. Excelente. ¿Okay? No es solo una charla lo que podemos hacer, nosotros podemos hacer procesos de formación, nosotros podemos hacer seguimiento de todo lo que tiene que ver con los conflictos que se están dando en la empresa. Entonces esa conferencia va a ser como una pincelada de lo que es el conflicto, de lo que nosotros ofrecemos desde la gestión humana dentro de una empresa. Qué bueno, qué bueno. Y hay un apoyo en este sentido también de metodología para resolver conflictos laborales, ¿no? Porque necesariamente hay apoyo que se le puede dar al colaborador dentro de esta presencia de conflictos que se dan y de hecho hasta ayudarlos a encontrar cuál es la raíz que desencadena esto. Eso ya se utiliza, ¿no? Así es. Bueno, y nosotros precisamente lo que siempre tratamos de inspirar en la gente es que se motiven a ir a la raíz del conflicto. Claro. Porque como dice Katy, muchas veces el conflicto es como la punta de un abrigo que se está deshilachando y cuando empiezas a tirar del hilo encuentras mucho más por debajo y la única manera de resolverlos o encontrar acuerdos que puedan ser mutuamente beneficiosos y aceptables es conociendo el conflicto en profundidad y cuáles son los sentimientos que hay involucrados en las partes y cuáles son sus necesidades o sus intereses.
Así que para nosotros es fundamental y nos interesa mucho siempre ir a la raíz. Es importantísimo esto y de hecho que la gente entienda cómo asumir el conflicto dentro de su situación, porque muchas veces hay roces personales dentro de la empresa, no necesariamente la persona trae un problema de casa. Hay otros que los acompañan desde la época 1 de su vida, como digo yo, o sea, por formación ya directa de esa persona, el ambiente se vuelve tóxico, el clima es sumamente devastador, no hay progreso, hay estancamiento y de repente vemos instituciones que dicen que se desintegran o que no son ambientes sanos para trabajar. Exacto. Y es que nadie se ha dado cuenta que hay problemas ahí personales fuertes. O los ha visto y dice, aquí no pasa nada, porque siempre yo digo que las empresas tienen 3 caminos, o ignorar los conflictos y decir, aquí no está pasando nada, o demonizarlos y decir, vamos a salir de esto a como de lugar, y muchas veces no usan las salidas más apropiadas. Sí. O tercero, hacer lo que nosotros invitamos a las empresas a hacer, que es a reconocer que el conflicto es algo natural de la interacción humana, claro. Casi hasta obligatorio. Sí. Yo siempre digo que en la empresa que no hay conflicto, la gente está muerta. Claro. No puede haber gente viva si no hay conflicto. Y todo no puede ser sí. En un momento dado. Entonces, reconocer que es algo natural, empezar a analizar esos conflictos y a capitalizarlos, gestionarlos y capitalizarlos y sacarles el mejor provecho, porque para nosotros, como tú sabes, el conflicto es una oportunidad. Claro. Y hablando de esto, estamos hablando de que hay soluciones, hay herramientas, pero también el líder puede pensar en prevenir conflictos. Bien, bueno, nosotros, la mirada de nosotros no es de prevención del conflicto porque el conflicto siempre se va a dar. Okay. Y prevenir tiene una mirada negativa hacia el conflicto, ¿no? Entonces, lo que nosotros trabajamos es la prevención de la crisis del conflicto, que es muy diferente. No necesariamente evitarlo, porque bueno, si se va a dar, que se dé. Porque se va a dar, es natural, como decía, tenemos necesidades en juego, tenemos ideas contrarias muchas veces. Lo que sí podemos evitar es la crisis del conflicto, y ahí es donde hay que ir. La empresa generalmente cree que la crisis del conflicto es el conflicto, y resulta que el conflicto está mucho antes. Y cuando obviamente trabajamos el conflicto desde la crisis, nunca lo hacemos con buenas herramientas, nunca lo hacemos analizando, no lo hacemos con tiempo, no lo hacemos de la mejor manera. Por lo tanto, lo que hay que prevenir es esa crisis del conflicto trabajando, reconociendo las necesidades que están en juego, reconociendo los objetivos que están en juego, y a partir de ahí yo voy a tener otra mirada hacia el conflicto. Claro, y como bien decías, la oportunidad, porque no es un problema que me lo quiero quitar de encima como de lugar, es que tal vez esta experiencia me va a generar revisión, análisis, de repente conciliaciones que tal vez en su momento, siempre he creído que a veces cuando hay una expectativa de algo y se queda ahí solo en la expectativa y no se trabaja para ver su realización, nos perdemos de muchas oportunidades. Sí. A veces de repente te encuentras ese compañero de trabajo que ya lo etiquetaste, él no me va a caer bien porque el tipo tal cosa, y termina siendo el extraordinario aliado que necesitabas para que progresara la empresa. Sí, lo interesante, perdón Paula, el trabajo de nosotros es bastante integral, no es el conflicto y ya. Cuando tú trabajas el conflicto, tú das herramientas para la comunicación, claro. Tú abres espacios de diálogo, tú enseñas a qué hacer con los conflictos, por lo tanto das oportunidad a todo eso que tú decías, a dejar la etiqueta, a dejar el juzgar, a dejar muchas otras cosas que efectivamente lo que te hacen es mirar el conflicto diferente. Si tú tienes un conflicto y tienes herramientas positivas para gestionarlo, en general luego del conflicto esa relación se fortalece. Claro. Eso siempre pasa. Por supuesto. Lo que pasa es que creemos primero que el conflicto es la crisis y segundo, no tenemos las herramientas. Por lo tanto, siempre vemos el conflicto como algo negativo, como algo que me va a generar mucho estrés y mucho daño. Entonces, esa mirada, cambiar ese chip, cuesta mucho tiempo en una empresa, porque en general en la sociedad no se mira así. Claro. De hecho, decía Wayne Dyer que cuando cambias la forma en que miras las cosas que miras cambian. Así es. Entonces, Katy siempre habla mucho de la perspectiva negativa y la perspectiva positiva del conflicto. Dependiendo de cómo yo mire lo que es para mí el conflicto, así serán mis resultados, porque así van a ser mis actitudes ante el conflicto. Claro, es que como yo definitivamente aborde, como yo veo las posibilidades positivas o lo negativo que hay, y automáticamente suelto la toalla, que puede ser que suceda. Y desde ese punto de vista, entonces les pregunto, ya en su experiencia de ambas, hay veces en que el líder, el jefe, la persona a cargo o la que debería,
velar por este tipo de intereses, entiende de que aplicar soluciones es costoso. Entonces implica la parte monetaria. Pero si ahora tengo que traer un coach, porque ahora está de moda, los días de felicidad laboral y los seminarios y lo que sé yo qué. Entonces yo no quiero meterme eso, ya lo he escuchado. Entonces ahora con todo estos modernismo y todas estas cosas, me complican cuando antes tú simplemente resolvías salomónicamente, como hace mucha gente. Te va si te gusta y si no te gusta también. O sea, el tema es que cuando eliminas al otro del conflicto, eliminas, digo entre comillas, porque no estás eliminando el conflicto va a seguir porque es una dinámica que se da todo el tiempo. Entonces eliminas y crees que se acaba, pero eso no se da así. Muchas veces eliminar el conflicto más bien es perpetuarlo. Por lo tanto, cuando el jefe o la jefa, lo que tú comentabas, se dé cuenta que saber gestionar los conflictos más bien le va a traer resultados económicos positivos, porque en vez de tener que ir a un juicio, puede ir a una mesa de diálogo, porque en vez de tener que echar a alguien que cuesta mucho y la rotación elevadísima. Muchas veces echas a una persona clave en cuanto a la productividad. Entonces más bien esos números te están jugando en contra. Totalmente. Todo lo que tiene que ver con mediación, negociación, gestión del conflicto es todo lo contrario, es productividad. Primero porque genera un clima laboral que efectivamente te va a traer buenos resultados. Claro. Si tú estás en un trabajo que no quieres estar porque no tienes conflictos, que no sabes qué hacer con ellos, no vas a trabajar bien. Eso es un hecho. Entonces productivamente no vas a estar bien. Y segundo, todo lo que tiene que ver con una gestión del conflicto negativa. Cuando te digo lo del juicio, cuando te digo echar a una persona, contratar, la rotación, perder lo que alguien estaba haciendo, todo eso te trae cosas negativas. Entonces en la conciencia de un jefe, en la conciencia de un liderazgo positivo que diga, esto me va a traer cosas buenas, yo creo que ahí está el cambio. Y que la institucionalidad crece, es un lugar donde todos aspiran a estar, es donde la gente no tiene el síndrome del domingo por la tarde y decir, ay Dios mío, viene el lunes y para allá, o ser ese vocero negativo en la calle, porque entonces te encuentras con gente detractando su propio espacio de trabajo, con los internos y con los externos. Son explotadores, yo no quiero ir para allá, yo no estoy ahí porque yo no puedo perder 20 años de trabajo, estoy esperando que me liquiden. Quiero Michelito. No voy a dejar Michelito en sus manos. Yo no les voy a regalar Michelito o mi tiempo, los años que le dedique. Y ese concepto maltrata tanto la visión del líder que tiene para sí mismo, del empleador, como también de la posible población que allí quiere estar, en una empresa que esté etiquetada, discriminada de esa manera. Este taller, esta jornada que ustedes han preparado, ¿está dirigido a todos los niveles o puntualmente están haciendo un llamado a alguien especial dentro de las instituciones? Bueno, estamos haciendo un llamado especialmente a las personas de recursos humanos, porque generalmente son quienes tienen el poder de toma de decisión, de decir, bueno, lo que Katy y Paola ofrecen puede ser una buena idea, y puede ser una buena solución para lo que estamos viviendo en la empresa. Es lo ideal, pero si hay cabezas de equipo, si hay empresarios o hasta emprendedores que entienden que este tema les puede ser de utilidad, pues muy bienvenidos. Pero nuestro público target es las personas de recursos humanos, que son los que pueden decir, tenemos esta necesidad de capacitación y vamos entonces a llenar ese vacío con las capacitaciones de Katy y Paola. Pero muy bien, porque de hecho toma de decisiones que debe tomar alguien de cierto alto mando, que puede ser gestionable a través de estas herramientas. Entonces de repente hay empresas que no tienen un encargado de talento humano, ¿no? Que lo manejan directamente. Porque son pequeñas. Tú sabes que nos decía Eric Oyer, que es el propietario de Capacitando Global y también el que organiza desde hace 6 años esta feria de capacitación, que en una información preliminar de una especie de encuesta que él realizó a cientos de personas de recursos humanos, dentro de las primeras 5 necesidades de capacitación actuales está el tema de lo que es gestión de conflictos. O sea que las empresas se están dando cuenta de que necesitan invertir, porque no es un gasto, es una inversión, porque el costo es más elevado cuando los conflictos llegan a la crisis y cuando esa crisis me hace perder un activo en el que ya yo he invertido, como decías anteriormente, perder un talento, una persona que tiene capacidades, que nos ayuda a mover la empresa y en última instancia pues ir a juicio y perder todo el tiempo y dinero del mundo y las energías económicas y emocionales en resolverlo ya en los tribunales, donde según nuestra perspectiva casi nunca hay un resultado satisfactorio para ambas partes. Nosotros proponemos salidas idealmente ganar-ganar.
Claro, y sobre todo tratar de no tener ningún tipo de desenlace partidario, ¿no? Sino que sea lo más justo para todos, porque entonces termina al final del día escudándose la persona de interés mayoritario y decir, mira, para resolver esto déjame votar al fulano, porque probablemente, y a veces hay acciones que al hacerlas bajo un sistema ordinario de mando, no sabes lo que estás afectando porque en el fondo no has buscado la raíz. Exacto. Te quedas en la superficie, probablemente la solución sea despedir a alguien, pero probablemente el que está fomentando los problemas o haciendo algo es el que tú crees que es vital para la empresa y lo dejas, y ese problema siempre se va perpetuando. Y se queda en la cultura de la empresa. Es como el monstruo de 7 cabezas. Corta una, sale otra. Corta una, sale otra. Hasta que no llegas a la raíz y, como nosotros siempre decimos y hemos dicho varias veces, adquieres herramientas que te permitan no solo resolver uno, sino todos los conflictos que te lleguen de aquí a que ya te toque el día de partir de este hermoso planeta. Pero por supuesto, porque conflicto siempre habrá, no importa que te vayas de ahí, si el conflicto está contigo lo vas a llevar a otro lugar. Además, las empresas más innovadoras hoy día no están invirtiendo tanto en grandes infraestructuras, están poniendo lo que el empleado o el empleador quiere, necesita para trabajar bien. Y entre esas cosas obviamente está fomentar un clima de trabajo dinámico, bueno, claro, respetuoso, de crecimiento para sí mismo. Y eso no puede pasar sin una formación sobre cómo me comunico, sobre qué hago con los conflictos, sobre qué es el conflicto. O sea, esa es la tendencia. El manejo de las emociones. El manejo de las emociones. O sea, totalmente. Todo eso es lo que es la tendencia de hoy día. Tú ves las empresas más novedosas, aunque tienen mayor capital, hoy día es el empleado el que importa. Pero hasta la comunicación interna, en el lenguaje. Mi experiencia a nivel de capacitación justamente ha sido persiguiendo que todos de alguna forma unifiquen su lenguaje y conozcan el lenguaje actual y el lenguaje del ser humano como tal. De repente tienes una persona que parece ser muy solícita, que parece ser que está aportando, pero su lenguaje no verbal, por ejemplo, te está diciendo cualquier otra cosa. Es una persona que cada vez que puede emite juicios lacerantes, entonces también está anulando de alguna forma el progreso. Y es tanto el detalle que tiene que ver con la comunicación nada más, con la orgánica, con la de convivir día a día, que no sabemos cómo eso está mermando la productividad, que de repente tú dices, pero cerramos el ciclo y no se ve lo que invertimos, lo que perseguimos, ¿qué pasó? Y tienes ahí ese decaimiento, esa persona que, ay, que fulana, cuando viene me habla mal, me trata mal, despectivamente. La gente sin darse cuenta, porque te voy a poner un ejemplo que de hecho lo consulté con Katy brevemente, no sé si tendremos un poquito de tiempo. Claro que sí. Pero una persona muy querida tiene un problema, tuvo un accidente de vehículo y se siente impotente porque tiene más de un mes el carro parado, y ella preparó un discurso para el joven de servicio y me dijo, Paola, ¿qué tú opinas? Dime qué tú opinas, porque si tú puedo proponer lo que tú me digas. Y ella decía, buenas tardes, fulano. Le escribe fulana, la dueña del carro tal. Me quedé esperando su llamada y nada. Lo llamaba y cancelaba la llamada. Fui al taller y veo que no le han puesto la mano a mi vehículo. Y usted no puede devolverme la llamada para explicarme qué es lo que pasa. Favor explicarme, porque tengo derecho a saber sobre mi vehículo. Cada día que pasa es un gasto que tengo que hacer para moverme a trabajar. Así que por favor explíqueme. Entonces, desde la forma en la que nosotros trabajamos, el discurso es otro. Dice, muy buenas tardes, señor fulano, le escribe fulano, la dueña del carro tal. Le escribo para decirle que al no lograr tener comunicación efectiva con usted, mediante varias llamadas que le he hecho sin éxito, me siento muy preocupada porque necesito información sobre el estatus de mi vehículo. Fui al taller y veo que no han iniciado los trabajos y eso me genera mucho estrés porque tengo varios meses sin vehículo y por esa razón se me han disparado los gastos en transporte. Por favor, llámeme en cuanto le sea posible porque necesito comunicación. Qué diferente. Totalmente, es que justamente es como lo digo. No el que te digo. Entonces te puedo decir, barriga verde. Como desde el contenido, no desde el contexto. Desde la voz. Obvio. Es el contexto. Con esa mirada de que es que yo soy sincera. No. Yo me gusta decirla sincera. Y esos son mitos que hay que desmontar inmediatamente cuando hablamos de comunicación. Él me entendió. Sí. Él sabe, o ella sabe, o esa es mi forma, o yo no puedo. Claro. Y entonces todo eso lo desmontas y tienes ahí una persona que de repente tiene una epifanía y dice, pero mira qué bien. Exacto. Y ve la efectividad. Exacto. Y ve la efectividad. Y lo he vivido experiencialmente en los talleres que suelo dar, porque las personas de repente ponen un ejemplo
y comienzan a ver el recurso y a ver la luz y ya luego pueden traer así esas escenas en las cuales se habían quedado con la duda o habían vivido un momento negativo. Ah, pero es cierto, como fulana probablemente te solicita algo. En la forma en que te solicita tu líder inmediato algo, simplemente del trabajo normal, automáticamente a ti te hace un ruido, te molesta, te baja la emoción, te da una sensación que no están siendo empáticos, totalmente, que hay burla, que hay amenaza, que hay crítica, que hay juicio. Tu respuesta no es la misma, aunque tú estás supuesto a dar un buen servicio. No es lo mismo pedirle eso al chico de servicio al cliente del vehículo, como ella se lo quería hacer, claro, que como se lo proponemos nosotros. Claro, por supuesto. El mismo mensaje en un empaque diferente. Por supuesto. Pero lo preferible es que ese empaque ya vaya contigo siempre. Debe venir de la formación. Desde la formación te comunique. Y desde la formación, recuerda que nosotros como pueblo, como etnia, tenemos muchas lagunas en la parte de la comunicación y debemos trabajar desde la base formativa doméstica, desde el querer decir, inclusive con la variabilidad que trae el lenguaje, del poder manejar los recursos del propio lenguaje, porque entonces estamos trabajando en base a lo que se supone tú entendiste, y ese famoso mapa y esa doble vía de la comunicación y la conceptualidad de lo que yo creo que es comunicación y tú crees que es comunicación son dos planetas completamente diferentes. Así es. No, y hay que, los canales de comunicación en una empresa tienen que estar muy claros. Totalmente. Porque muchas veces el canal que yo espero no es el mismo que tú, entonces una gente espera un mensaje en WhatsApp y es un correo y el correo es una llamada y a veces todo es un lío. Y solamente el hecho de clarificar cuál va a ser el canal de comunicación y cómo va a ser, te trae muchísimos beneficios. Y ese contexto que se organiza, que se entiende desde la base del emisor para que entonces el interlocutor lo pueda entender sin dificultad, entonces ahí se da un buen mensaje. Y esos conflictos entonces de esa empresa empiezan a mermar o son oportunidades. Así es, de hecho hay una frase que seguro tú la debes haber escuchado que dice que el emisor es el responsable de lo que comprende su interlocutor. Totalmente. O su receptor. Siempre. A veces la gente, bueno, que no entendió así, no. Es que tal vez tú pudiste haberlo dicho de una manera más asertiva o más adecuada para que se entendiera tal cual lo que tú querías decir. El orador es el responsable de lo que emite y su deber es que el mensaje llegue sin dificultad. Entonces, no es tan fácil como yo te digo, salió mal. Porque él mismo tal vez está confundido. Esa producción de eso salió defectuoso, de esa producción. Chicas, qué bueno que ustedes están creando este tipo de estrategias y de posibilidades para las personas que necesiten esta información. Vamos a recordar entonces lugar, fecha, pero también vamos a decirles cómo pueden inscribirse, si pueden decir costos, si no, pues los teléfonos para contacto y demás. Correcto, bueno, será el 20 de julio, es este mes, sábado 20 de julio de 9:30 de la mañana a 10:30 de la mañana en el marco de Expo Capacitando 2019. Primero es una conferencia gratuita, no tiene costo. ¡Ay, qué bien! Para que todos y todas sepan, por eso sabemos que ya de hecho está casi llena la conferencia, nos han dicho que ha tenido muy buena acogida. Y así que corran a dijeron la palabra mágica del conflicto. Gracias. Gratinado. Bueno, pues pueden ver el enlace de inscripción tanto en @patiocomún, que es la red social de Katy, y la mía, que es @gestión-de-conflictos. Excelente. En ambas está el link en la bio. Ahí pueden simplemente darle al enlace e inscribirse. Perfecto. Importante. Es gratuito, pero sí deben reservar. No se aparezca el sábado así porque se acordó, lo vio en la red. Se llenó. Claro, porque esto es organizado. Es gratuito, se ha hecho un esfuerzo como entidad para poder regalar esto, pero usted debe inscribirse previamente para que le garanticen también el disfrute cómodo y pleno del evento. Qué bueno. ¿Teléfonos? Bueno, 809-995-5188 y 849-806-5715. Excelente. Recuerda que esta entrevista está ahí en Facebook, se queda colgada, compártela, etiqueta a esa persona, a ese amigo, a ese gerente de talento humano, a esa emprendedora que está iniciando, que necesita de estas herramientas para que pueda, importante, clarificar, evidenciar y entender qué es el conflicto. No tenerle miedo, al contrario, entender que es parte del proceso de progreso
y sobre todo la vida interactiva que se da con todos los seres humanos. Así es. Chicas, qué bueno, me encanta y gracias a ustedes por siempre escoger este espacio. A ti es un honor de verdad venir aquí, compartir contigo. Muchísimas gracias por Felices éxitos, yo sé que así será y por supuesto no te muevas porque nosotros seguimos con tema de miércoles aquí en Comunidad 2.0. Gracias chicas, bye bye, despídanse de su gente. Chao. Recuerden, busquen en las redes y si se pueden inscribir, pues háganlo, una charla gratuita para toda la comunidad. Bye bye. Chao.